Pues buenas tardes, gracias a todos por venir, gracias a la Asociación Hipatia por invitarme a dar esta charla, que como podéis ver se llama El Jesús histórico y su mensaje original. Quiero indicar que para hacer esta investigación me he basado en prestigiosos expertos en este tema. Ahí hay el nombre de algunos cuantos: Antonio Piñeiro, César Vidal, José Luis Parise, Félix Gracia. Y aunque he leído, no he hecho caso de muchas hipótesis, teorías que funcionan por ahí, que dan para mucho, pero que no tienen una base, suficientemente base histórica. Entonces, he procurado basarme en datos ciertos, porque ya con los datos ciertos ya da para mucho, para que liarla más. Empezamos. Vale, empezamos. Un momento. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis entenderlas ahora. Esto lo dijo Jesús, con lo cual se deduce que no dijo todo lo que tenía que decir. Por lo que fuera, porque no podía, no dijo todo lo que tenía que decir. Ahí surgen varias preguntas. ¿Qué se quedó por decir? ¿Cuándo lo dirá? ¿Y cómo lo dirá? Él mismo nos da pistas sobre todo esto. Porque dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os hablará de toda la verdad. Y también dice, más adelante, que el Espíritu Santo, como dice, corregirá al mundo de su error. Bueno, entonces, da a entender que el Espíritu Santo es el que nos tiene que continuar lo que Él dejó por decir. Pero el Espíritu Santo resulta que también explica que es una experiencia interior. Con lo cual podemos llegar a la conclusión de que lo que tiene que decir ya no se puede decir con razonamientos, sino que se tiene que sentir con el corazón. Por eso él puede llegar hasta cierto límite, nos puede llevar hasta un cierto límite. A partir de ahí ya es una experiencia interior que tenemos que sentir para comprender todo, realmente la esencia del mensaje de Jesucristo, de qué iba. Sobre esto quiero contar una anécdota de Santo Tomás de Aquino que puede un poco quizá explicar de lo que está hablando con lo que nos tiene que decir el Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino, que vivió en el siglo XIII, fue un gran teólogo, escribió muchas obras, y en la última obra que escribió, él tuvo una experiencia mística. Hasta tal punto tuvo una experiencia mística que dijo que todo lo que había escrito hasta ese momento le parecía paja, y que como esa experiencia no se podía explicar con palabras, dejaba de escribir. De hecho, esa obra que estaba escribiendo, la Suma Teológica, volumen 3, no se acabó, porque le cambió tanto la visión de todo y vio que no lo podía explicar con palabras. Quiero decir, entonces la experiencia esta, a ver, los problemas técnicos, ahora más o menos, vale. Pues bueno, esto es lo que queda por decir, lo vamos a tener que entender con la emoción, con el sentimiento, que es, así es como tenemos que invocar al Espíritu Santo, a partir de la emoción. También dijo, la verdad os hará libres. La pregunta de siempre es, ¿qué es la verdad? Bueno, vamos a ver si a lo largo de la charla lo aclaramos un poquito, pero también se puede hacer la pregunta, ¿libres de qué? Porque, en fin, los creyentes se puede decir libres del infierno, libres del demonio, pero lo que está claro es que libres del sufrimiento, porque lo que está claro es que sufrimos. En esta vida sufrimos. El sufrimiento básico, de fondo, es el sufrimiento existencial. Por tanto, de lo que nos tiene que librar es del sufrimiento existencial. De las preguntas estas que parece que no tienen respuesta, de qué sentido tiene la vida, qué hago yo aquí, qué pasa después y a dónde voy. Entonces, si eso se aclara, o él lo aclara, o lo sentimos,
nos liberaremos del sufrimiento existencial, que es el que causa el sufrimiento psicológico, que a su vez causa el sufrimiento físico. Para ligar todos esos conceptos hay que entender que hay 3 niveles de conciencia. Jesucristo, digamos, nos llevó al segundo nivel, que es en el que estamos, pero en su mensaje aún todavía por descubrir otro nivel. Vamos a ir por partes, vamos a ir a lo que es el primer nivel. Para explicar el primer nivel me voy a ir a la forma que tenían los judíos de ver la vida en tiempos de Jesús. Que es lo que yo llamo el primer nivel. Digamos, los judíos, y voy a hablar en pasado porque me refiero a hace más de 2000 años, aunque muchas cosas se pueden aplicar ahora, pero bueno, para no liarnos, lo dejo en pasado y ya está. Los judíos creían en un único Dios, cosa que los diferenciaba del resto. Y creían que eran el pueblo elegido por Dios. O sea, había un único Dios para toda la humanidad, pero los había elegido a ellos para manifestar su voluntad a través de ellos. Y también creían en que en algún momento iba a llegar un Mesías que los iba a salvar. No se sabe muy bien de qué, pero los iba a salvar de algo. Para ellos no pensaban en términos espirituales, entonces no pensaban que era una salvación espiritual, sino pensaban que era una salvación del invasor, del infiel. De hecho, en su cosmología, el Mesías iba a llegar al final de los tiempos, iba a salvarlos de la invasión, del infiel, a todo eso con poderes sobrenaturales, con un ejército de ángeles, tal cual, como si fuera la guerra de las galaxias, más o menos así se lo imaginaban ellos. Y una vez triunfado el Mesías, los demás pueblos de la tierra se iban a convertir al judaísmo, puesto que se darían cuenta de que Dios estaba con ellos. Y una vez ocurrido eso, habría una batalla entre el bien y el mal, que ganaría el bien, lógicamente, y se acabaría el mundo. Lo cual lo estaban deseando. Estaban deseando que se acabara el mundo y llegara al fin de los tiempos. Por una sencilla razón. Porque para ellos, en su creencia, la resurrección de los muertos ocurre al final de los tiempos y no antes. Es decir, hasta que no se acabe el mundo, aquí no resucita nadie. Entonces, realmente estaban deseando, los creyentes, que se acabara el fin del mundo y que resucitaran para el juicio final, y unos iban para un lado y otros para otro. Entonces, retomando, Dios se comunica con los judíos, su pueblo elegido, mediante los 10 mandamientos en principio. A partir de los 10 mandamientos surgen un montón más de leyes, normas, regulaciones, etcétera, hasta que llega un momento, en tiempos de Jesús, que un judío tenía que cumplir hasta 613 normas al día. Con tanta norma tenían tiempo para poco más, sobre todo en cuestiones espirituales, intelectuales. De modo que en su visión, el que se salvaba, al final de los tiempos, pero vamos a decir el que se salvaba, era el que cumplía las normas. Tú podías ser un mal bicho, pero si cumplías las normas te salvabas. Y otra persona podía tener un gran corazón, pero si no cumplía las normas muy al pie de la letra, pues lo siento mucho. Entonces, digamos, es el primer nivel que yo llamo el nivel burocrático. Eso no quiere decir que uno puede ser buena persona y todo lo que quiera, pero porque le nace a él. Porque ahí lo que se pedía era cumplir las normas. Cuando triunfa Jesús, es decir, cuando resucita y los discípulos comprenden que estaba hablando de otra cosa y no de esa liberación por las armas, entonces entienden algo, un poco, mejor su mensaje. Y llegamos a este segundo nivel, porque es en el que estamos, que yo le llamo el del trabajador honrado. Primero es el nivel burocrático. El del trabajador honrado es el de una persona que hace bien su trabajo por un salario y espera ser recompensado. Y si no hace bien su trabajo, pues también ya sabe lo que le espera. Y en ese nivel estamos porque es el nivel
de que los buenos van al cielo y los malos no, así de simple. Creamos o no en eso, en ese nivel estamos. Y ahí nos hemos quedado. Tú haces bien el trabajo y tienes un premio o un castigo. Pero el mensaje de Jesús iba más allá. Iba más allá, lo que pasa es que, digamos, nos ha llegado el tercer nivel, que es la esencia, está, digamos, metido todavía en el mensaje de Jesús como un pequeño cofre donde hay una joya preciosa. Y que van pasando, pero nadie lo abre. O no se dan cuenta de que está el cofre, o no tienen la combinación para abrirlo. Es decir, el mensaje pasa, y lo bueno es que ha llegado, pero la cosa es que hay que llegar al tercer nivel y abrirlo. ¿De qué va el tercer nivel? El tercer nivel es una emoción, porque el alma es una emoción. El tercer nivel tiene que ver, como podría decir, como es el sentimiento del gozo de dejarse guiar por la conciencia del amor. Es un nivel más alto de conciencia, de más sensibilidad que la puramente burocrática o la de premio y recompensa. Es vocacional. Yo lo llamo el nivel romántico, porque lo haces, o sea, estás haciendo el trabajo que es vivir, estás haciendo con vocación. Haces el bien porque te nace, no exactamente por una recompensa. Ahora ahondaremos un poco más en eso. Yo tengo una fórmula que se me ha ocurrido a mí para explicar un poco esto, que sería tu mejor versión igual a paz y realización. Entonces, es darse cuenta de que si uno quiere tener paz consigo mismo, tiene que dar la mejor versión de sí mismo. De otra forma, uno siempre nota que le falta algo, que no ha dado todo de sí. Es una sensación que es un poco difícil de definir, pero vamos a ver si lo conseguimos. Me he vuelto a equivocar. Perdón. A ver. Vale. El ejemplo más claro en el mensaje de Jesús de este tercer nivel lo tenemos en la parábola del hijo pródigo. Una parábola que seguramente todo el mundo conoce, pero que no está de más repetirla para captar algunos matices que a lo mejor se nos escapan. En la parábola del hijo pródigo tenemos a un padre muy rico que tiene dos hijos. Se supone que son mayores de edad y en un momento dado el hijo menor le dice al padre: dame mi parte de mi herencia, que me voy a ir a vivir la vida loca, por decirlo así. Su padre no le pone ninguna pega, ni se lo prohíbe, ni le dice: toma, te corresponde, eres mi hijo, estás hecho a mi imagen y semejanza, así que has elegido en libertad este camino. Y le da la herencia. El hijo, haciendo uso de su libertad, bueno, el caso es que la malgasta. La malgasta hasta llegar a un punto en que pasa hambre, escasez de todo tipo, y llega un momento en el que nos dice la parábola que volviendo dentro de sí mismo, es decir, se había olvidado de quién era y se acuerda de quién era, de dónde venía, quién era su padre y cómo se vivía en casa de su padre, y recuerda que hasta el último de los jornaleros vivía mucho mejor que él. Entonces se arrepiente y vuelve a pedir perdón a su padre sin saber si se lo va a perdonar o no. Su padre lo ve venir desde lejos, corre hacia él, lo abraza, lo besa, no le deja que se disculpe prácticamente, no le riñe ni le sermonea ni nada, lo recibe, se alegra muchísimo y le da una fiesta de bienvenida, y aquí no pasa nada. Todo lo que has hecho, perdonado. Te has dado cuenta, has vuelto a tu casa, vuelves a tener la herencia, todo otra vez. Es una herencia como que no se gasta, que no se consume, porque es amor incondicional lo que está demostrando el Padre aquí, y lo que nos está demostrando Jesús, que es lo que tenemos que dejar que florezca
digamos que tenemos esa capacidad, pero tenemos que dejar que florezca, porque hay muchas capas que la tapan. Bien, la cosa no acaba aquí, porque el buen hijo, el hijo virtuoso, por decirlo así, que haciendo uso de su libertad decidió quedarse al lado del padre, también libremente, pero el buen hijo se ofende, se enfada cuando se entera y no quiere entrar a la fiesta. Entonces ya tenemos al padre que sale, va a buscar al hijo, al buen hijo, le suplica que entre, igual como había hecho con el otro, y le dice, todo lo que tengo es tuyo. Es decir, no has perdido herencia porque venga tu otro hijo. O sea, no temas, no has perdido herencia. Y luego le explica por qué lo ha recibido también y por qué él, el hijo, no tiene que estar ofendido. Dice, es tu hermano. ¿Qué parte no entiendes? Es tu hermano. Estaba muerto y ha resucitado. Entonces resulta que el hijo virtuoso también tenía un defecto. Y es que había estado viviendo siempre al lado del padre, pero no entendía al padre. Porque si hubiera entendido de verdad al padre, no se hubiera ofendido, se hubiera alegrado también. Luego los dos tienen algo que aprender. Tanto el que es virtuoso como el otro que más o menos, el otro ya lo aprende una vez que vuelve y lo pasa muy mal. Pero al otro también le falta sensibilidad, por decirlo así. Entonces aquí en esta parábola lo que se da a entender es que tiene que brotar en nosotros ese amor del Padre, que la herencia la tenemos segura, pero tenemos que desarrollar ciertas capacidades que las tenemos. Pongo como ejemplo dos frases para que vayáis cogiendo el saborcito a lo que es el tercer nivel que yo llamo, porque está en el mensaje de Jesús, pero como que se pasa muy de largo, por encima, con tanta norma y tanta cosa, se olvida demasiado. La frase de San Francisco de Asís: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya mal, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Lo relevante de esta frase es que esto lo dice porque se nota que le nace. Es decir, él es así, ha llegado a ese nivel de conciencia. Entonces está pidiendo, auméntame ese nivel. Pero él ha llegado ahí y va a vivir su vida conforme a esa forma de ser. Y se trata de esa forma de ser, de lo que estamos hablando, de lo que hay que descubrir. Hay que sacar esa forma de ser porque la tenemos. Otra frase. Esa es del místico sufí Ibn Arabi, que por cierto nació en Murcia en el siglo XII, en la España de la Reconquista. Mi corazón se ha abierto a todas las formas. Es una dehesa para gacelas, un claustro para monjes cristianos, un templo para ídolos, la cava del peregrino, las tablas de la Torá y el libro del Corán. Yo practico la religión del amor. Cuales quieran que sean las direcciones en que avancen sus caravanas, la religión del amor será mi religión y mi fe. Para mí es otro ejemplo de este tercer nivel, que es un amor universal, integrador, no sectario. Y es una persona que cuando dice eso es porque lo siente y ya se ha alimentado de ese sentimiento y lo está retroalimentando. Ese es el nivel que está implícito en todo el mensaje de Cristo, en el fondo, está hablando de eso. Pero muchas veces, entre tanta parábola y tantas cosas, perdemos la esencia. Ahora voy a recuperar el Jesús histórico para situar su figura. Antes de que llegue el Jesús histórico, hay unas profecías sobre el Mesías. En esas profecías, y esto es así, en esas profecías no hay ninguna que diga que el Mesías es el Hijo único de Dios. Ninguna profecía.
Tampoco hay ninguna profecía que diga que el Mesías iba a resucitar. Ni al tercer día, ni al primero, ni al segundo. Ninguna. Lo más parecido que encontramos es lo siguiente. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en que mi alma se complace. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Este texto es curioso, porque en los evangelios, en las notas al pie de página que suelen haber, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, se oye una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Suele haber una nota al pie de página que dice, para que se cumpla la profecía de Isaías 42.1. Pues no, si tú te vas a la profecía de Isaías 42.1, te encuentras que el hijo, ¿cómo dice? Acabo de decir, el hijo amado se convierte en el siervo escogido. Y no es lo mismo ni parecido. Y esto es bueno, ya lo explicaré por qué. Voy al otro dato. Otra profecía. Yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Es decir, le daré parte con los grandes. No que sea, no es su hijo, le dará parte con los grandes. Y esto es bueno, esto es muy bueno. A ver, si es como dice San Pablo, el Hijo único de Dios, luego es Dios, luego nunca podemos llegar a su altura. Si es Dios, Él perdonaba porque era Dios. Él lleva una vida ejemplar porque era Dios. Juega con ventaja. Y nosotros, pobres mortales, nunca vamos a poder igualarlo. Entonces, no nos queda más que rezar y poco más. Pero si es un hombre como nosotros, que ha evolucionado hasta llegar al nivel de hacer la voluntad de Dios en vida, llevar una vida ejemplar, una vida amorosa ejemplar, como si fuera el espejo de la voluntad de Dios, y ha alcanzado el nivel, que por cierto se llama crístico, el nivel de sentirse uno con Dios, y si es un hombre, y lo ha hecho, nos ha abierto la puerta a los demás, y nosotros también podemos hacerlo. Entonces sí que podemos perdonar como Él perdonó, y sí que podemos llevar una vida ejemplar como Él, pero como hombre, porque es más cercano, y además coincide con las Escrituras. Bueno, Jesús en la historia. Todavía hay gente que se pregunta si existió o no. Los investigadores, más de un 90%, están de acuerdo que sí. Se saben datos históricos de algunos evangelistas, lo que hizo, dónde fue martirizado. Entonces los evangelistas hablaban en nombre de Jesús, entonces si no hubiera existido, todo es una locura, no tiene sentido. De todas maneras, hay dos testimonios muy claros, directos. Hay varios historiadores también que lo nombran, Suetonio, Tácito, Plinio el Joven, pero el testimonio más claro es el historiador romano Flavio Josefo, historiador romano de origen judío, que llegó a ser sacerdote, pero renegó de la fe judía, con lo cual los judíos no le tenían mucha simpatía precisamente. Pero él escribe 20 tomos de antigüedades judías y demuestra en los 20 tomos que es un historiador competente e imparcial. Y resulta que cuando él escribe sobre Jesús, escribe un párrafo, que por cierto escribe muchísimo más sobre Juan el Bautista, pero bueno, el párrafo que escribe sobre Jesús está manipulado. No nos ha llegado, no sabemos cuál es el original, porque resulta que Flavio Josefo escribe en griego, que era la lengua internacional entonces, y cuando lo traducen al latín, lo traducen cristianos. Y cuando se encuentra con el párrafo de que habla de Jesús, le dan su toque personal. Con buena intención y un poco de mala voluntad, lo retocan en el párrafo de forma que no sabemos realmente. Sabemos que hablaba de Jesús, porque de hecho más adelante vuelve a nombrar a los discípulos de Jesús,
Luego no tiene sentido que después hable de los discípulos de Jesús si antes no hablaba de Jesús. O sea, sabemos que lo nombra en la historia, pero no sabemos exactamente lo que dice. Ahora bien, mira tú por dónde, en el año 1971 se descubrió una traducción árabe de las obras de Flavio Josefo. Y tal y como aparece el texto allí, tal vez sea lo más parecido al original que dice Flavio Josefo. Y dice: en ese tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizá el Mesías de que los profetas habían contado maravillas. Bueno, sea así o no, lo cierto es que está en la historia. También hay otro texto, el que está más abajo, que está en la historia y que es ni más ni menos que de quienes lo condenaron a morir, los sacerdotes. Los sacerdotes judíos guardan registro de sus decisiones y sus actividades. Y en un registro de estos, que se llama Talmud babilónico, el apartado Sanedrín 43, dice: en la vigilia de la fiesta de Pascua, Jesús fue colgado. 40 días antes, el heraldo había proclamado: ha de ser conducido fuera para ser lapidado, porque ha practicado la magia, ha seducido y hecho apóstata a Israel. El que tenga algo que decir en su defensa, que venga y lo diga. No habiendo salido nadie más en su defensa suya, en la vigilia de Pascua fue colgado. Está bastante claro, y lo dicen los que lo condenaron. Lo condenaron, sí, después, por favor, las preguntas después. Lo condenaron a ser lapidado, pero finalmente fue colgado. La víspera de Pascua. Hay un pero sobre ese texto que no está fechado y cabe la duda de que si era ese Jesús o no. Bien, esa duda está ahí, pero ya es bastante complicado que una persona que se llame Jesús sea acusada, condenada a ser lapidada y acabe colgado y en víspera de Pascua. En fin, de todas maneras nos queda Flavio Josefo, pero ese texto está ahí. Para entender un poco el contexto de Jesús también hay que hablar de los esenios. Los esenios eran una secta de bastante prestigio. La palabra quiere decir como virtuosos, eran famosos por ser virtuosos, piadosos, muy sanos. De hecho, se bañaban todos los días, que era una novedad por aquel entonces, y se le llamaba terapeutas por eso. Luego la palabra terapeutas viene de los esenios. Pero bueno, los esenios no aparecen en los evangelios. Y es muy curioso porque deberían aparecer, puesto que eran importantes. Entonces se ha especulado por qué no aparecen. Desde luego no tendría nada en contra de ellos, eso está claro. Pero hay una posible explicación que pueda sonar un poco rara, pero después cuando ahondemos vamos a ver por qué lo digo. Cuando se escriben los evangelios y se ordenan y se decide que sí, que no, tal y cual, hay que vender al mundo, especialmente a los no judíos, la imagen que tiene Pablo de un Jesús, hijo de Dios. Entonces, si los esenios habían educado a Jesús y lo habían preparado para esa misión, pierde fuerza la imagen de un ser completamente divino que viene y ordena y hace todo. Porque si está preparado, ya estamos otra vez en la imagen de un hombre que lo han preparado y ha llegado hasta cierto nivel. Por eso quizá no interesa decir que fuera esenio. Pero vamos a ver con los datos por los que es muy difícil que no lo fuera, o por lo menos muy aliado con ellos.
Los esenios tenían varias características. Una es que no solo se basaban en la Torá, también leían los Vedas de la India y los libros sagrados egipcios. Y de todo eso hacían una doctrina, lo incluían todo. También estaban convencidos que de ellos iba a llegar el Mesías. El Mesías tenía que salir de la secta esenia. De hecho, eran también astrólogos, que son los únicos en Israel que les preocupaban las estrellas y se ocupaban de ellas. Y miraban las señales de las estrellas para averiguar astrológicamente cuándo iba a venir el Mesías. Y descubren la señal en el año 7 a.C. No vamos a entrar mucho en eso, pero la estrella de Belén es una señal astrológica que ellos detectan y que está corroborada. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que los esenios creían que iban a llegar dos Mesías, dos, porque la palabra Mesías es el plural de Mesías. Iban a salir de ellos. Ellos los iban a reconocer, los iban a captar, los iban a educar. O sea, todo sigue el plan esenio, al pie de la letra. Un primer Mesías iba a ser sacerdote del linaje de Aarón, que iba a indicar, aquí tenéis, detrás de mí viene el verdadero Mesías, que es el rey profeta. Él, como sacerdote, unge, señala al otro. Ese es el plan esenio. Y Juan el Bautista era hijo del sacerdote Zacarías, del linaje de Aarón por su madre, Isabel. Jesús del linaje de David, lo sabemos. Entonces, el plan se cumple a la perfección, el plan esenio. Ahora bien, hay que reconocer una cosa. Jesús va más lejos del plan esenio, porque el plan esenio era muy apocalíptico. Entendido por apocalipsis, la palabra apocalipsis quiere decir revelación, pero entendido por apocalipsis lo que entendemos hoy de catastrófico. Es decir, llegaba el Mesías y venía el fin del mundo. Jesús le da un giro a eso. Pero todo el plan sigue el plan esenio y está apoyado por los esenios, si no, no hubiera triunfado nunca. Porque para que lo escucharan tenía que tener alguna autoridad. Si no, no lo iban a escuchar. Pablo y la salvación. El cristianismo que tenemos hoy en día, la visión de Jesús que tenemos hoy en día, es la visión de Pablo. Es la que ha triunfado. Habían varias visiones más, pero es la que ha triunfado. Y eso es bueno. Hasta ahora es bueno. Porque aunque la visión de Pablo, de Jesús, no es la visión que si analizas bien lo que dice Jesús, sin tener en cuenta lo que dice de Pablo, te salen dos cosas diferentes. Si analizas solo lo que dice Jesús, la visión de Pablo no se sostiene. Pero lo bueno es que, como he dicho antes del cofre, al triunfar el cristianismo gracias a Pablo, y su visión de Pablo, que por otro lado era la mejor que se podía tener, porque es fruto de su tiempo, el cofrecito con el tesoro está dentro del mensaje. Nos ha llegado el cristianismo hasta hoy. Y el mensaje de Jesús sigue intacto. Lo que pasa es que no hemos llegado al nivel de abrir el cofre. Pero es bueno que haya llegado el mensaje de Jesús en la versión de Pablo, porque seguramente en ninguna otra versión que había muchas más, hubiera triunfado y hoy no tendríamos cristianismo. Tendríamos, vete a saber qué, pero ya te digo, no hemos llegado al fondo del mensaje original de Cristo, pero nos ha llegado a través de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué triunfó Pablo? Muy fácil. Porque puso la salvación a precio de saldo. Me explico. Pablo, que no conocía en vida a Jesús, tiene la visión de que, bueno, Jesús resucita, es el Mesías, y que creyendo en él y obedeciéndole, que básicamente decía que había que amarse y comportarse bien, te salvas. Con eso te salvas. Eso es una novedad, porque para los judíos tienen que cumplir las 613 normas. Y los judíos que creen en Cristo, además, creer que Jesús es el Cristo y hacerle bien, cosa que antes no tenían por qué hacerle bien.
Y sin embargo hay judíos que creen en Jesús, judíos ebionitas, pero que se enfadan con Pablo y lo quieren matar y le llaman traidor. Porque Pablo dice, desde el momento que ha llegado Jesús, todo lo anterior, la ley de Moisés y todo lo demás sobra, no sirve, está obsoleto. Solo hay que creer en Jesús y portarse bien. Ya estás salvado. Puedes comer de todo por hacer lo que quieras, dentro de un orden. Y ya estás salvado. Pero eso a los gentiles les va de maravilla, a los no judíos. Porque los no judíos tenían la salvación muy, muy cara, muy, muy insegura. Los no judíos tenían dioses, pero eran dioses caprichosos, que más que menos quiere salvarse, es decir, cuando mi cuerpo se muera, yo quiero seguir. Entonces, hay unos dioses, y la gente cree en un dios o en otro, el que quisieran, había barra libre. Pero ninguno de esos dioses, a nadie le garantiza la salvación. Ninguno, son caprichosos. Entonces, lo único que podría hacer la gente es adular mucho a su Dios, ser un pelota de su Dios. Estar todo el rato, te quiero mucho, te hago sacrificios, te pongo flores, tal y cual. Y a ver si el día que se moría él estaba de buenas y decía, venga tú, pasa. Así, tal cual. Era lo único que había. O había una cosa muy difícil, que era la salvación para ricos, que siempre hay clases, que es que había unos ritos de iniciación en el templo de Éfeso y aquí y allá, que te ibas allí, que si eras imagínate que eras de Málaga, pues te ibas a Grecia, te pasabas 6 meses haciendo una iniciación, primer nivel, te volvías, al año siguiente ibas. La iniciación, segundo nivel, te gastabas toda tu fortuna y bueno, ya te habías salvado. Pero eran 4 gatos para los ricos. En fin, la salvación estaba muy cara. Y Pablo, que era muy vehemente y muy convincente, les explica que, oye, que es muy fácil. Creen que Jesús ha resucitado, es el Mesías, y te salvas. Pues bueno, así, ya digo, a precio de saldo, convirtió a miles y miles. Además tenía otra ventaja. Y es que Pablo inventó la seguridad social. Es decir, un gentil, un pagano, si una mujer se quedaba viuda o un niño huérfano, una persona se quedaba pobre, no lo amparaba nadie. Pero si te hacías cristiano, la comunidad cristiana te amparaba. Y ahí unos se amparaban a otros. Luego entonces había doble salvación. Cuando te mueres te salvas y en vida no te quedas sin un médico o sin nada para comer. Había una doble salvación. Así que corrió como la pólvora su visión de Cristo en el Imperio Romano. Vale. Las cartas de Pablo son como mínimo 20 años anteriores al primer evangelio. Pablo fue muy rápido, convirtió muy rápido, porque tenía mucha prisa, porque él seguía con la visión, esto es interesante remarcarlo, él seguía con la visión de que tenía que convertir mucha gente, porque si no convertía mucha gente no llegaba al fin de los tiempos. Él estaba convencido de que el fin de los tiempos estaba próximo, de que la segunda venida iba a ser inminente, él la iba a ver y con la segunda venida llegaba al final de los tiempos. Pero faltaba algo para que se produjera la segunda venida. Y es que faltaba que Dios cumpliera la promesa que le había hecho a Abraham. Dios le promete a Abraham que le hará padre de muchas naciones. Y solamente le había hecho padre de Israel. Entonces hacía falta que se convirtieran gentiles, un cierto número de gentiles, una cierta masa crítica de gentiles, para que se pudiera decir que Dios había cumplido con Abraham y por medio de Jesús había hecho a Abraham padre espiritual de otra gente, que no sean los judíos. Entonces, cuando iba a llegar el final de los tiempos, la segunda venida. Y tenía mucha prisa, por eso fue tan de aquí para allá, un trabajo infatigable, un trabajo increíble que hizo. Entonces, cuando Pablo muere en el año 67,
pero ya ha creado el inicio de comunidades cristianas con su jerarquía. Y sus discípulos empiezan a organizar la propaganda. Entonces, cuando aparecen los evangelios, los discípulos hacen una selección, no censura, entre otras cosas porque no podían, pero hacen una selección de qué evangelios conviene potenciar y qué otros conviene despreciar. Y tienen mucha influencia sobre la gente. Y así se van formando, porque hay mucho que hablar de los retoques que han tenido los evangelios. Porque, vamos a ver, los evangelios, lo bueno de todo esto, que es lo esencial, es que el mensaje se ha salvado. Y al final es lo que va a contar. Pero los evangelios, los 4, han sido retocados, sobre todo al principio, varias veces hasta que se quedaron en el año 325 como están ahora. Antes de quedarse como están ahora, se retocaron mucho. Alguna muestra. A ver, me explico. Aparte de que el mensaje se transmitiera, para que el cristianismo triunfara, tenía que Cristo ser más grande que los dioses que adoraban los gentiles. Entonces, tienen que hacer una propaganda y le van idealizando a Cristo, le van poniendo unas cualidades divinas que en principio no tenía por qué tener, pero lo hace con la intención de captar los adeptos de otras religiones. Voy a poner un ejemplo, como muestra un botón, que hay muchos, pero bueno. Los magos de Oriente. Son 3, y sabéis, oro, incienso y mirra. Bien, las 3 religiones de más prestigio en tiempos de los apóstoles eran, la primera, la número 1, era la religión de Mitra, el mitraísmo. Los romanos, la mayoría eran seguidores de Mitra. Luego la egipcia también era muy importante. Y luego la religión de la India, aunque pilla muy lejos, lo cierto es que tenía prestigio y iban llegando noticias de la India. Entonces, ¿qué hacen con lo de los Reyes Magos? Que no existió, como otras muchas cosas no existieron. Pero con los Reyes Magos adoran al niño Dios recién nacido y le dan oro, incienso y mirra. Oro es el dios romano, Mitra. Bien. Sí. Vale. Cada cual tenemos nuestras experiencias. Por favor, los comentarios al final. Oro, Mitra. Mirra era con lo que los egipcios embalsamaban a los muertos, incienso de la India. Lo cual está indicando, aunque no sea a nivel consciente, de que los sacerdotes de Mitra, de Osiris y de Brahma van a adorar a Jesús. Bien, no quiero entrar en detalles de dónde se ha retocado, porque ya te digo, retoques hay, pero al final la esencia está. Y estando la esencia, es lo principal. Pero para llegar a la esencia, hay que entender qué cosas la han tapado. Entonces, vamos a dar un salto al año 325, Concilio de Nicea, donde se fija la Iglesia y el credo tal y como es hoy. Entonces, ahí se fija todo. Aquí lo que pasa es que hay que conocer la figura de Constantino. El emperador Constantino le costó mucho llegar al poder porque tuvo muchos rivales y que guerrear mucho. Pero a él, por lo tanto, como no estaba muy seguro en el poder, le interesó crear que hubiera una religión oficial en la que apoyarse.
Entonces, en el año 307 declara religión oficial del imperio el mitraísmo, porque era la que desde hacía varios siglos era la primera. Para entonces ya existían los cristianos y tenían mucha fuerza, pero a él no le caían simpáticos los cristianos entonces, porque como él tenía la manía de decirse que era divino, los cristianos negaban su divinidad y por lo tanto no le pagaban impuestos. Entonces él los perseguía, seguía sin pagar impuestos, los martirizaba y cuando más martirizaba, más cristianos salían. Él, como es un hábil político, finalmente llega a un acuerdo con los representantes de los cristianos. Llega a un acuerdo en el que dice: vosotros me reconocéis como legítimo emperador, no porque yo sea divino, sino porque Dios lo quiere. Es decir, no porque yo sea Dios, sino porque Dios lo quiere. Me concedéis que tengo la autoridad, el beneplácito de Dios para ser emperador. Llegaron a ese acuerdo. Entonces ya le pagaron impuestos, entonces él declaró en el 313 legal el cristianismo. Pero el cristianismo fue a más y ganó el mitraísmo, por lo que hemos explicado antes. Entonces él le interesó y en el año 325 declaró que la religión oficial había cambiado y ahora era el cristianismo, para lo cual tenía que hacer algo, que era unificar criterios, porque habían varios criterios. Y a él le interesaba que triunfara el criterio de Pablo. Después veremos por qué. Bueno, y eso se consigue. De ahí salen una serie de errores. Yo lo considero así y no soy el único. Y conviene comentar. Primero sale el de Jesús, Hijo único de Dios. A ver, él mismo dice cosas más grandes que yo haréis. Dice, si hacéis la voluntad de mi Padre, que es amarse de verdad, incondicionalmente, de corazón, entonces podéis hacer cosas más grandes que yo. En fin, se pone al mismo nivel. Luego lo acusan de blasfemo por haberse declarado hijo de Dios. Y él no lo niega, sino que dice, sois dioses. Está diciendo, sí, yo soy hijo de Dios. Y vosotros también, que lo dicen las Escrituras. Lo que pasa es que yo ya he abierto el cofre y vosotros ni lo habéis visto. Bien, ese concepto, yo es que para mí es más cercano si lo que es... A ver, esto es como... Imaginaos que vamos de turismo y tenemos un maravilloso guía y nos lleva a un sitio, un paisaje genial y nos dice, mirad el paisaje y pasear un rato por aquí. Y la gente nos quedamos mirando al guía y decimos, qué buen guía tenemos, y no miramos el paisaje. No, se trata de decir, vale, tenemos muy buen guía, pero vamos a ver el paisaje y disfrutar del paisaje. Es un poco... A veces nos quedamos alabando al guía, pero no miramos el paisaje. Bueno, otro concepto importante, muy mal entendido, el arrepentimiento. La palabra que está en griego es reorientación. Reorientación. Y se tradujo, San Jerónimo lo tradujo en la Vulgata, en latín, por arrepentimiento. No es exactamente lo mismo, porque reorientación, o si queréis conversión, es decir, bueno, me he equivocado, lo he hecho mal, cometí muchos errores, lo he hecho está, ahora miro para adelante y me oriento a Dios. Eso es conversión, reorientación. Arrepentimiento tiene otro concepto escondido, y es que lleva culpabilidad. Lleva el decir, no soy digno, entonces no dejas de mirar atrás y el arrepentimiento pide culpabilidad, la culpabilidad pide castigo. Y al final, ¿quién te salva del castigo? Los mismos que te han puesto la palabra arrepentimiento. Si se hubiera traducido por reorientación o conversión,
menos sufrimiento de conciencia nos hubiera caído encima y mucha gente que hoy se ha salido estaría. Porque ese concepto, esa forma de vivir el arrepentimiento ha hecho mucho daño. Y es por una simple mala traducción de la palabra. Que se parece, pero no es lo mismo. Otra cosa es que si Dios es amor y Jesús es Dios, Jesús es amor. Eso parece claro. Pero vamos a verlo en detalle y os propongo un truco. Cada vez que aparece la palabra Jesús o Jesús habla de sí mismo, sustituir la palabra Jesús por la palabra amor y va a dar resultados sorprendentes. Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, poner el amor es el camino, la verdad y la vida. Cambia mucho. Y es lo mismo. Cuando dice allí donde haya dos o más unidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos, poner allí donde haya dos o más unidos con amor, allí está el amor entre ellos. Porque para amar necesitas a alguien más. Si estás tú solo, ¿quién te ama a ti? Sí, claro. Es un truco sencillo, sustituir la palabra Jesús por amor. Y lo entiendes. Y luego vamos a ver que lo que dice Jesús no es lo mismo que dice Pablo. Y hoy en día la Iglesia, y cuando digo Iglesia me refiero al catolicismo, a los evangélicos, a los ortodoxos, están demasiado basados en lo que dice Pablo. A ver, no me estoy metiendo con Pablo, porque Pablo y Cristo no son lo mismo. El mensaje de Pablo es un mensaje temporal, el de Cristo es intemporal. Por lo tanto, en caso de duda, el que hay que salvar es el mensaje de Jesús. Y muchas veces no dicen lo mismo. Entonces es hora de separarlos porque si no hay una incoherencia. Muchas veces hay cosas que chirrían y es porque no dicen lo mismo y hay que elegir a Jesús en lugar de Pablo cuando hay que elegir. Bien, Jesús dijo, hablo en medio de parábolas para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Dicho de otro modo, no me toméis literalmente. No me toméis literalmente. Ir al fondo de lo que digo. Porque os tengo que hablar en parábolas porque estáis esperando un Mesías guerrero y yo no lo soy. Y me vais a tener que escuchar. Me escucháis porque creéis que soy lo que no soy. Hasta que os des cuenta que no soy lo que no soy y me matéis. Pero mientras tanto voy a crearos la expectación, soy o no soy, cuando dirá que es, y mientras tanto me escucháis. Y hablo en parábolas para que cada uno entienda lo que quiera. Y con la parábola salvaguardo el mensaje. No es el Mesías guerrero, tampoco es el Jesús, el mensaje de segundo nivel, de que yo lo hago bien y espero mi recompensa. Es decir, miremos esto. Jesús es mi Salvador. Yo amo a Jesús. Y como amo a Jesús, amo a los demás. Amo a los demás porque Jesús me dice que los ame. Si no, ¿de qué? Pues no es eso. Pues eso está claro. Pues no todo el mundo tiene claro. Perdona después los comentarios. Otro comentario que hace Jesús. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los ataquen. Esto lo pongo aquí por una cosa. Jesús manda a predicar. Jesús manda a predicar, pero también dice, donde no reciban, sacudir los polvos de las sandalias. No manda a insistir, no manda a hacerte pesado, no manda a dar el coñazo, porque eso no ha traído nada bueno. Porque hace daño al que predica y se cansa y se deprime, y hace daño al que le insisten, que acaba hasta el gorro y te ganas un enemigo, como aquí lo dice, te ganas un enemigo. Yo tengo gente, amigos míos, muy abiertos de mente y tal igual, que suelen venir a lo que yo hago, las cosas que yo... Cuando sabían que era el tema de Jesús, han dicho, no, ni hablar, no podemos más, no lo soportamos. Porque es importante insistir. Bueno, lo que quiero comentar. Esto que viene ahora, pongo la cita, porque si no van a decir, no puede ser que lo haya dicho. Mateo 21, 31.
Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Eso lo está diciendo a las fuerzas vivas de la comunidad. Está diciendo a los sacerdotes, a los fariseos, a los que tienen el poder. Les está diciendo que a ellos les falta una cosa. Tienen el corazón duro y son crueles. Y esta otra gente moralmente reprobable, según la moralidad que ellos mismos dicen, en cambio tienen capacidad de sentir, capacidad de emocionarse, de amar. Y al final es lo que importa. Por tanto, van delante. Él dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Estaban esperando que se proclamara rey en este mundo y creara un ejército. Y él dice, mi reino no es de este mundo. Lo dice, pero no lo entienden. Pero él lo dice. Lo van a entender después, pero él decirlo lo dice. También dice, cuando están esperando la segunda venida, que va a ser lo que he dicho antes, tipo Guerra de la Galaxia, con una nube, con un ejército de ángeles y tal cual. Y él dice, en cambio, no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué segunda venida es esa? Si no me llaman, no vengo. Entonces, no voy a venir sin avisar. Me tenéis que llamar primero. Ese reino de Dios que tiene que venir es interior. Es una experiencia interior. Que se me ha olvidado antes decir que los esenios, casi la principal diferencia que tenían con el resto, es que ellos tenían una noción de Dios como una experiencia interior. Y es lo que él está diciendo. Ellos están entendiendo y siguen entendiendo la segunda venida con el ejército celestial. Y aún hay gente que sigue pensando lo mismo. Pero él está hablando de una experiencia interior. De hecho dice, el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, vive con ustedes y estará en ustedes. Jesús habla del reino de Dios, que es un término que no está en el Antiguo Testamento, es original de él, pero no explica lo que es. No explica lo que es. Deja que crean lo que puedan y ya lo entenderán más adelante. Cuando le preguntan cuándo va a venir, dice, ya está aquí. Pero ya digo, eso lo entendieron los que lo han entendido después. Él pone un ejemplo. Dice, es como una semilla plantada que en un momento dado va a germinar. Luego es como una semilla latente que cada uno tiene. Cuando germine, eso ya. Y también quiero aclarar, bueno, esto ya es vamos a decir, una convicción personal. Él, en vida, cuando predica, habla del reino de Dios. Y cuando anuncia la muerte y que se va a ir, cambia el término y habla del Espíritu Santo. Pero tanto el reino de Dios como el Espíritu Santo está hablando de un estado interior que va a hacer que florezca, que veas la vida de otro modo. Pero en vida lo llama el reino de Dios porque están esperando que venga un reino y después les llama Espíritu Santo. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Bien, eso está claro. Vamos a comparar a Jesús con Pablo. Pablo era un visionario, sabemos que era muy vehemente, primero persigue a los cristianos, luego se convierte. Con su carácter, de Pablo solamente sabemos lo que él mismo dice de sí. Y con eso nos basta. Porque él está hablando del mensaje de Jesús que él ha recibido y dice, yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sin pedir consejo ni a carne ni a sangre, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Él va a la suya. Es un espíritu libre y se convence de una cosa, va a la suya. Que hizo muy bien. Después, no vamos a explicar la historia, pero bueno, él se intenta ver a los apóstoles, acaba no haciendo amigas con los apóstoles.
Solamente con Pedro se lleva medio bien. Y eso que en un momento dado le eche una buena reprimenda a Pedro delante de todos. Pero bueno, bien, ahí digamos que no se llevaban bien. Pongo aquí otro texto porque indica lo que él creía y en lo que él estaba equivocado. Aquí está hablando, o sea, él creía que la segunda venida de Jesús era inminente y que él la iba a ver en vida. Por tanto, le preguntan sobre qué pasará con los que se han muerto, los que mueren antes de que vuelva Jesús. Y dice, nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bien, eso no fue así. Pero hay una diferencia entre los apóstoles y él. A los apóstoles Jesús nunca les dijo cuándo era la segunda venida. Y ellos creían que era inminente, pero lo creían por su cuenta. Pero Pablo dice que a él le ha dicho el Espíritu Santo eso. Luego, la equivocación de Pablo es más grave que la de los apóstoles. Los apóstoles entendieron según su interpretación. Pero Pablo afirma que a él le habla el Espíritu Santo. Y como no fue así, sus revelaciones no son fiables. Son visionarias. Dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y sabemos que ese era su credo. Esto le gustaba mucho a Constantino. Quien resiste a la autoridad contra el orden establecido por Dios se rebela. Eso lo firma Constantino, cualquier emperador, cualquier político, cualquier dictador del mundo. Quien resiste a la autoridad contra el orden establecido por Dios se rebela. Palabra de Pablo. También dice, todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos como dignos de toda honra, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Es decir, está no alentando, pero está permitiendo la esclavitud. Pero corresponde a la mentalidad de la época. O sea, que si lo hubiéramos vivido nosotros entonces, nos parecería de lo más normal. Pablo era un liberal. De hecho, en su tiempo era muy liberal. Aquí hay una frase, por eso digo, pero su mensaje es temporal. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. No tiene nada particular. Es como se pensaba en su tiempo. Solamente tiene en particular que Jesús tenía otro talante. Y es importante darse cuenta que el talante de Pablo no es el mismo que el de Jesús. Pero está ahí, y lo dijo, pues ya está. Pero fijaros una cosa, hay una oración judía de aquella época que dice, te doy gracias, Señor, por no haber nacido ni gentil, ni mujer, ni asno. No es ninguna broma, esa oración existía. Parece chiste, pero no lo es. Entonces, que Pablo diga eso es de lo más normal. Pero lo que no es tan normal es que se siga pensando así. Otra frase de Pablo. Ni lujuriosos, ni idólatras, ni adúlteros, ni efeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni salteadores heredarán el reino de Dios. Palabra de Pablo, no de Jesús. Importante, por eso digo, cuando no coincidan, hay que elegir a Jesús, porque su mensaje es temporal, fruto de una época. Y tenemos que dar cuenta de que vamos a un cristianismo que no debe ser sectario, debe ser cristianismo de conciencia y punto, sin etiquetas. Entonces, en lo que no coincidan, hay que ver qué dice Jesús. Al final, Pablo, en su última carta, cuando él está preso, en Roma, dice, ya sabes que han desertado de mi lado todos los que están en Asia. Al final, el que triunfa es Pablo. Pero en ese momento, cuando él está en Roma, los apóstoles por detrás van deshaciendo todo lo que Pablo había hecho en Asia. Y se reconvierte. Aunque finalmente triunfa Pablo. De todas maneras, han triunfado todos. Y voy a explicarme. Los apóstoles, aquí parece que Pablo haya vencido y los apóstoles no. Pero no es así, porque cada cual hizo su función. Los
apóstoles se quedaron varios años en Jerusalén, hasta que les dio por salir a predicar y que le cortaba la cabeza a cada uno en un sitio. El que se fue muy rápido fue Tomás, pero dejando aparte Tomás, los apóstoles se quedaron varios años en Jerusalén y seguramente no estarían tocándose las narices. Se supone que hay un documento fuente, el documento Q, un evangelio original en arameo, y muy posiblemente es lo que estuvieran haciendo los evangelistas. Ese evangelio original en arameo se perdió a medias, porque de ese evangelio original han salido o bebieron, copiaron el evangelio de Lucas y el de Mateo. Con lo cual, la labor que hicieron los evangelistas está en el evangelio de Lucas y el de Mateo. Y luego a eso se le da el toque de Pablo. Pero al final, entre todos, han conseguido conservar, que al final lo importante, el núcleo del mensaje está hoy. Viene la frase de Jesús y el talante cambia. Misericordia quiero y no sacrificios. Parece muy claro. Es decir, sacrificios solamente por misericordia. Sacrificios y luego no tener misericordia no te da ningún punto. Eso durante mucho tiempo no se ha entendido. Ha habido muchos famosos que se fustigaban, pues ningún punto. No da puntos. Amaos los unos a los otros, en eso conocerán que sois mis discípulos. Esto también hay que entenderlo bien, porque lo que se ha entendido muchas veces es los católicos amaros entre vosotros, los evangélicos amaros entre vosotros, los musulmanes amaros entre vosotros, pero podéis mataros entre vosotros unos a otros. No es así. Es amaros todos a todos. Y en eso conocerán que sois mis discípulos. Es decir, aunque no seas cristiano, si tú practicas la religión del amor, como decía Ibn Arabi, eres discípulo mío. A lo mejor no lo sabes, pero eres mi discípulo. Tú puedes haber nacido en un pueblecito de la India que nunca han oído hablar de Jesús y tienes buen corazón, eres su discípulo. Puedes, como he dicho antes, haberte educado en un colegio de curas y haberte quedado hasta el gorro y salir rebotado y no querer ni oír ni hablar, ser un ateo recalcitrante, pero tienes buen corazón, eres su discípulo. Amad a vuestros enemigos, orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Muy difícil, muy difícil. ¿Cómo se hace eso? Cambiando la forma de ver todo, recibiendo el Espíritu Santo, cambiar la forma de ver todo. Imaginaos por un momento que sois Dios, es decir, que sois el Padre. ¿Imagináis lo de la parábola del Hijo Pródigo? Sois Dios y todos los humanos son vuestros hijos. Todos. ¿Se pelean entre sí? ¿Os gusta? No. ¿Queréis más a uno que a otro? Lo normal es que no. Lo normal es que no. ¿Hay alguno más especial? Lo normal es que no. Lo normal es que si eres Dios y todos son tus hijos, los quieras a todos. Y tú tienes que ponerte en su lugar y entender que el otro es tu hermano. Que sois hijos del mismo Dios. Para eso nos vamos a la última frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo dijo en la cruz. ¿Por qué pide perdón? Porque son unos ignorantes. Ignorantes espirituales. Como son ignorantes espirituales, tienes que perdonarlos. Tienes que ser comprensivo. Tienes que comprender más de lo que ellos comprenden. Hay una película que se llama El juego de Ender, que hay una frase que dice, si comprendes a tu enemigo, también lo amas. Y entonces ya no es tu enemigo. Por eso antes he recalcado la comprensión. Para amar al enemigo, tienes que comprender que no es tu enemigo. Tienes que comprender que él todavía no se ha dado cuenta. Que él te ama pero aún no lo sabe. Y que se está en una fase de evolución y que cada uno está a un nivel y... Entonces, bien, el concepto está claro. Que hay que cambiar de paradigma para que se pueda perdonar. Desde este nivel, no.
tenemos que cambiar el chip. Esta frase la pongo porque tiene su miga. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Se reza muy a menudo, sabéis, en el Padre Nuestro. Se reza generalmente repetitivamente y no cala. Tenemos un impermeable maravilloso. Santa Teresa enseñó que la oración tiene que ser de corazón, es decir, que cuando reces tienes que sentir lo que dices hasta que te haga vibrar, hasta que te emocione. De todas maneras, no la saco a colación aquí por eso, sino porque la traducción original pone deudas. Deudas de dinero, indicando con deudas de todo tipo. Pero la palabra en griego es deuda. Perdona nuestras deudas, económicas y las otras, pero las económicas también. ¿Qué pasó? Que al traducirse al inglés, lo cambiaron, pusieron ofensa, pusieron trespasses, la palabra trespasses, y se cambió el inglés a ofensas. Por influencia del inglés, en Sudamérica, el español sudamericano, lo tradujeron, influenciados por el inglés, a ofensas. Y para unificar criterios, hemos ido a caer en coger el criterio del que está un poco cambiado, para alegría de los banqueros. Pero bueno, es igual, el concepto está claro. Pues ese es el original. Es solamente un detalle para decir cómo pequeñas cositas que parecen sin importancia sí que la tienen. No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. La palabra juzgar hay que entender por condenar, porque opiniones tenemos todos y esto me parece mal. Se trata de juicio de condena. Entonces no condenéis si no queréis ser condenados. Acordaos de Pablo. Ni este ni el otro ni tal entrarán. No es el talante de Jesús. Vosotros juzgáis según la carne, según el ego. Yo no juzgo a nadie. Más claro agua. Vive y deja vivir, ocúpate de lo tuyo, no saques la paja del ojo ajeno, todo esto, ¿vale? Otra cosa que también presta confusión. A ver si estáis conmigo o no. Bueno, vamos a ver. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Se presta confusión porque él también dice, el que no está conmigo está contra mí. Y luego, el que no está contra nosotros está a favor. ¿En qué quedamos? Pues vamos a aplicar el truco de cambiar, de poner la palabra amor. Como era aquello, el que no está conmigo, el que no está con el amor, está contra el amor. ¿Vale? Aquí, el que no está contra el amor, está a favor del amor. El mismo sentido. Dicen lo mismo y parecen diferentes. Eso, para aclarar algún concepto, porque se presta confusión. Dice, aquí dice una cosa y dice la otra. Si haces el cambio, dice lo mismo. Esta también es muy buena. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Aquí está hablando de sensibilidad, que falta sensibilidad. ¿Cuántas veces como argumento para hacer cualquier animalada o cualquier injusticia, dice, es que es la tradición, es que toda la vida ha sido así? Pues él lo dice bien claro. ¿Por qué quebrantáis la voluntad de Dios, el amor, a causa de la tradición? Primero el amor, luego si es compatible con la tradición, vale. En su mensaje, él hace mucho hincapié en una cosa que es la sensibilidad, que es lo que el tercer nivel que él nos quiere llevar, que nos demos cuenta, está, por ejemplo, cuando dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Dice, oísteis que se dijo, no matarás, pero yo digo, aquel que tenga algo contra su hermano, ya peca. Luego está subiendo el nivel de conciencia. Quiere que suba la sensibilidad de la gente. Y de eso se trata el mensaje de Jesús, de subir la sensibilidad de la gente. Para que, como he dicho al principio, para sentir el gozo de dejarse guiar por la conciencia del amor, de un amor integrador, universal e incondicional. Eso es todo lo que está tratando de hacer.
Para eso hay que quitar muchas capas de prejuicios, de temores, de materialismo. Hay que quitar esas capas. Pero al final lo que está diciendo nos está guiando y él alcanza un nivel por el que nos abre la puerta del entendimiento vía Espíritu Santo, o sea, vía que te lleva a un nivel de vibración en el que puedes invocar. De eso se trata todo lo que está diciendo. Y dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre. Pablo, si haces caso a Pablo, ahí no coinciden. Pablo no contradice eso, pero Pablo te lo pone muy fácil. La fe casi sin obras basta. Y él dice, no, no, no. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa. Se está definiendo y está diciendo qué herencia deja. Manso, humilde, la paz que hemos visto antes, paz de, como he dicho, la fórmula esa, mi mejor versión igual a paz y realización. Él nos deja su paz, su ejemplo de paz, manso, humilde y alegre. Alegre a veces se olvida. Quizá aquí no, pero hay mucha gente que vive el cristianismo con mucho dolor y mucha seriedad. Y él está diciendo que él es alegre. Y aquí quiero hacer una comparación entre dos tipos de carácter. Comparar el fuego con el agua. En español, la palabra fuego es muy curiosa porque incluye el ego, ego. Y la palabra apego también. Entonces está diciendo, mi carácter es de agua. Con mi agua vas a apagar tu fuego. Tu fuego de mundo, demonio y carne. Tu fuego y tu apego lo vas a apagar con el agua mía que calma para siempre la sed. Que es que soy manso, humilde y tengo la paz de dar mi mejor versión. Eso es lo que está diciendo, al final de cuentas. Otra frase. Hay eunucos que se hacen a sí mismos por amor al reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Está hablando de la castidad voluntaria. Y es todo lo que dice Jesús sobre la sexualidad. Punto final. Por amor al reino de los cielos, no es ni una recomendación, es una información. Dice, puede llegar un momento en que tu estado místico sea tal en que no te apetezca la sexualidad. Si lo puedes aceptar, bien, y si no, ya llegarás ahí si tienes que llegar. Ya está, no habla más, no le importa el tema. A Pablo sí. Pero era el tiempo, ¿qué se le va a hacer? Y sigue. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Bueno, ya lo hemos visto más o menos. Esta es una frase que es vital entender. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien, será reo de pecado eterno. Fijaos que está diciendo que todo se perdonará. Todo es todo. Todo se perdonará a los hijos de los hombres. Menos una cosa, el pecado contra el Espíritu Santo. Hay traducción que dice pecado, otras dicen blasfemia. O sea, contra el Espíritu Santo no puedes ir. ¿Pero de qué va eso? Pues eso va de que tú hemos nacido con un destino. Somos el hijo pródigo y tenemos que volver. Y hasta que no volvamos, nuestra misión no ha acabado. Y eso no se te va a perdonar. Si tú tienes que volver, tienes que volver. Te puedes ir muy lejos, puedes tardar lo que quieras, pero no te van a perdonar que no vuelvas. Todo lo que hayas hecho mientras no has venido, se te va a perdonar. Pero es problema tuyo porque has sufrido un montón y lo has pasado fatal. Pero no se te va a perdonar que no vuelvas.
Tienes que volver. Para ponerlo en términos metafísicos, un poquito complicado, en términos metafísicos sería como, somos el hijo pródigo. Nuestra herencia está con el Padre. Cuando nos vamos, nuestra herencia se queda ahí, esperándonos. Y cuando volvemos la vamos a recuperar. A esa herencia vamos a llamarle el Espíritu Santo, nuestro, el de cada uno. Nuestro espíritu se queda ahí cuando nos vamos a vivir la vida loca, como he dicho antes. Entonces formamos un ego. Tenemos un cuerpo y una mente que forma parte del ego. Podemos decir que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo-mente es el mismo ente con el que vivimos en esta vida. Cuerpo y mente es el ego. Con ese ego vivimos experiencias y formamos una conciencia, que es el alma. Y cuando nos liberamos de este cuerpo, nos queda esa conciencia. Cuando esa conciencia se haya purificado tanto por la experiencia, por la convicción, por lo que sea, que se ponga al lado del espíritu y le refleje completamente, entonces vuelves. Hasta entonces, hasta que no reflejes, hasta que la conciencia que va formando tu alma a través de las experiencias en esta vida con el ego, no se equipare y al espíritu, no vuelves. Eso es lo que no se te va a perdonar. Todo lo que hayas hecho mientras tanto, fuera. Pero tienes un camino que hacer y eso no se te va a quitar. Hay un libro que se llama Un curso de milagros. Un libro que explica muy bien todo esto de lo que estamos hablando del tercer nivel. Cómo alcanzar el tercer nivel, cómo visualizarlo, este nivel vocacional. Eso que te salga de dentro. Eso como Jesucristo decía que el buen hombre del tesoro de su corazón saca lo bueno. Pues de eso se trata, de que nos liberemos de los temores, de todas esas capas que impiden abrir el cofre con el tesoro del buen corazón. Ese libro es el libro gordo de Petete, es imposible resumirlo, pero lo traigo a colación porque da unas pautas que van como anillo al dedo aquí. A ver, empieza diciendo, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Luego dice, solo el amor es real. Es decir, el amor es tu herencia, es tu esencia, solo el amor es real. Todo lo que no es amor es un sueño. Y lo que tienes que hacer es despertar. Entonces, estate confiado, aunque estés en el sueño, por lo menos estate despierto dentro del sueño. Y estate confiado de que tu esencia, tu espíritu, permanece intacto. Ese es el concepto primero. Luego dice, la luz no vence a la oscuridad, sino que la luz difumina con su fulgor. A este nivel ya no se trata de una lucha entre el bien y el mal, se trata de un camino hacia el despertar. Conforme despiertas, vas brillando, vas abriendo la ventana y se va difuminando la oscuridad. Ya no es la lucha esta eterna entre él, que en el segundo nivel existe. Existe el diablo, existe el infierno. Estás en el segundo nivel, existe. Estás en el tercer nivel, estás despertando. El diablo existe, es verdad, en el sueño. Si despiertas del sueño, todo cambia. Pero no es tan fácil despertar, evidentemente. Perdonad un segundo. En esa línea dice, perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error, que es lo que hemos hablado antes, que aquí lo explica claramente. Que Jesucristo no podía decirlo tan claro. Tenías que escarbar mucho tenías que alcanzar un determinado nivel de conciencia, ha tenido que pasar
tiene que resucitar, que nos llega el mensaje a través de Pablo, y llega el momento en que hay que abrir el cofre. Y está diciendo esto: perdonar es pasar por alto, más allá del error, lo que hemos dicho antes. Tu hermano es un ignorante espiritual, y tú también, ¿qué te crees? Pero bueno, entiéndelo. Y con el perdón te salvarás, porque si perdonas, realmente no estás perdonando. Si comprendes, no perdonas, porque comprendes. Y eso también vale para ti mismo, porque si también te comprendes, también te perdonas. Porque muchas veces a que no perdonamos somos nosotros mismos. Y nos condenamos nosotros mismos. La última, genial. El juicio final es la última curación. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno. Es decir, el juicio final es el final del juicio. Comparando con la palabra del hijo pródigo, cuando vuelve, todo lo que has hecho se olvida. Cuando vuelves en sí, cuando despiertas, ¿qué queda? Pues que has despertado, todo lo otro fuera, al infierno eterno, es decir, se borra. A ver, eso creo que está claro. Es que eso puede ser bastante novedoso, acostumbrados a, por ejemplo, supongamos un pianista, vamos a poner un violinista que parece que es peor. O sea, un violinista que es un virtuoso del violín, para ser virtuoso del violín, ¿cuántas veces habrá tocado mal? ¿Cuánto habrá desafinado? ¿Cuánto habrá molestado a los vecinos? Pero ahora es un virtuoso del violín. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de eso? Todo esto no es nuevo. Hay gente antes, mucha gente que ha comprendido esto, tercer nivel, libre de ciertos dogmas y tal. Hay espíritus libres que han podido ir un poco más. Algunos incluso no los mató la Inquisición. Entre ellos tenemos a Baruch Spinoza, un filósofo holandés que ya en el siglo XVII escribió una obra que se llamaba Lo que Dios hubiera dicho. Y según él, lo que Dios hubiera dicho es lo siguiente: deja ya de culparte de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de temerme. ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Deja de alabarme. ¿Qué clase de Dios ególatra crees que soy? Lo único que te pido es que ames y respetes a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Para finalizar, San Agustín lo entendió perfectamente cuando dijo: ama y haz lo que quieras, porque todo lo que hagas lo harás con amor. En la segunda parte se queda un poco hippie. Hay que entenderlo todo, ¿eh? Porque todo lo que hagas lo harás con amor. Es clavado, eso es realmente es el mensaje de Jesús. Lees eso y dices: ya está, ya eres cristiano. Haz eso y ya está. Ya no tienes que hacer nada más, ni nada menos. En Santa Teresa no. Teresa de Calcuta decía que cada acto mío sea algo bello para Dios. Pero ella lo decía desde el corazón, porque lo hacía vocacionalmente, que es la cuestión, no por una recompensa. San Juan, en su primera carta, dice: el amor es Dios, y todo aquel que ama conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Estamos sobre lo mismo. Por lo cual, lo que estoy tratando de decir es que hay que pasar de las creencias a la comprensión, porque las creencias se pelean unas con otras. Porque el que cree algo dice:
qué bonito sería si todo el mundo creyera lo mismo. Pero despierta, chaval, eso no va a pasar nunca. Nunca va a pasar. Así que como todo el mundo no cree lo mismo, vas a tener que amar al prójimo aunque no crea lo mismo que tú. Porque si no, te has quedado en el segundo nivel y no lo has entendido. Te has quedado en el hijo virtuoso que está al lado del padre, pero no has entendido. Tienes que amar al que no crea igual que... Tienes que pasar de las creencias. Tienes que comprender y respetar otras creencias y hay que estar por encima de eso. Voy a poner un ejemplo de bastante actualidad. Hoy en día estamos bastante preocupados por el integrismo islámico. Nos da temor ese fanatismo. Pero si lo analizamos bien desde el amor, porque también son hermanos nuestros, podemos entender varias cosas. Primero, que las primeras víctimas del integrismo islámico son los propios musulmanes. Ellos, si queremos sentir lástima, podemos sentirla por ellos. Y los terroristas, los integristas islámicos, también son nuestros hermanos. Entonces hay que pensar, qué mal tienen que estar, qué ignorancia espiritual tan grande tienen que tener para llegar a ese nivel de crueldad y desazón. Porque no han entendido nada. Están en el primer nivel. En el primer nivel hay que cumplir las normas y el que no, lo cortamos. Todos son enemigos. No ven a Dios, no nos ven todos unidos con Dios. Dios es un concepto externo y estamos separados de Él. Por lo tanto, tú no tienes nada que ver conmigo. Eso no es. Y el mundo ya seguirá su curso. Entonces cada uno tiene que hacer lo que él pueda, pero sí comprender un poco, más que temer, decir, ver un moro por ahí y decir, uy, 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 uy. A ver, tiene su vida, tiene sus creencias, también tiene sus miedos, a lo mejor él tiene más miedo que tú, porque a lo mejor tiene uno en su familia, cosa que nosotros no, normalmente. O sea que el amor supera al temor. Es lo que hemos venido a salarnos a fuego. Como dice, tenemos que probarnos de qué pasta estamos hechos. No hace falta ser héroes, pero ser comprensivos ayuda mucho. Lo que yo propongo aquí es que solamente hay un cristianismo y es el cristianismo de conciencia. Que si eres evangélico, si eres de otra religión, es de conciencia. Y hay dos tipos de cristianismo de conciencia. Cristianismo de conciencia consciente y cristianismo de conciencia inconsciente. Cristianismo de conciencia consciente es el que es cristiano y es consciente. Pero todo aquel que no sea cristiano, sea ateo o de cualquier otra religión, y se comporte conforme haga fructificar el amor dentro de él, es cristiano consciente, aunque no lo sepa, inconscientemente. Y al final acabo con esta frase de Buda. Honra tu fe y no calumnies las ajenas. Muchas gracias.